Vamos a papel y lápiz. Bueno, ¿ustedes me están mirando ahí? Sí, lo que usted hace es... Ok, mira, yo puse ahí cosas, ¿ves? Diferencias entre la iglesia y el pueblo de Israel. Eso mismo, vamos a suponer, eso mismo. Eso fue lo que usted puso ahí. Le hace así y le sale todo eso. Ya. ¿Verdad? Yo digo que tengan que tener cuidado con algunos websites. Que son de los mormones, de Jehová, o sabrá Dios de qué. Pero normalmente la gente que se mete en estas cuestiones son gente que le gusta escribir sobre esos tópicos. La idea es coger ideas, ¿verdad? Y coger otros puntos de vista. Vamos a suponer que usted cogió aquí Israel, ¿no? Vamos a suponer que usted cogió o cualquiera, este mismo. Ok, yo abrí ese website. ¿Verdad? Ahí, muy importante, ahí dice el autor del artículo. ¿Verdad? Si usted ve algo raro que no le guste, ni lo use, porque va a tener problemas. Pero vamos a suponer que este es un buen, pero aquí donde yo digo, ¿ves? Usted hace un copy and paste ahí. Usted hace así, va aquí arriba, va, copy, ya usted tiene la dirección de ese artículo. Entonces usted va a su hoja, como usted está escribiendo, vamos a suponer que sea esta misma. ¿Eso está saliendo ahí? Sí. Ok, mira, espera. Yo lo hago así y lo pongo ahí, ¿Lo ven ahí? Sí. Ya. ¿De dónde yo cogí esta información? De ese website. ¿Verdad? Y de esa manera usted no está mintiendo, ¿no? Si usted la cogió de ahí, de este lugar yo cogí. Ok. Aquí en rojo, ¿qué es lo que dice? Recuerde, cuando cita una oración, o sea, de un website, de otro lugar, completa, no la idea, la oración, de cualquier libro tiene que decir de dónde es el autor, libro y la página. ¿De quién es el autor? Sería mejor. Es decir, el autor, ¿viste el dónde es ahí? El autor, libro y página. En el caso, si es de website o de internet, puede decir la dirección del website. ¿Entiendes? Si por ejemplo te encuentras una prédica de un pastor en YouTube, puedo poner... Se puede poner. la Bueno, prédica. el pastor Juan Pérez. No, investigue un poquito quién es el pastor ese, ¿verdad? No entiendo lo que le digo. Investigue quién es el pastor. Pero hay pastores muy buenos, muy teólogos. ¿Entiendes? John MacArthur, qué sé yo, fulano de tal, qué sé yo. En YouTube, ahí también, usted puede hacer lo mismo. Usted copia, paste, y le dice la dirección de donde usted lo cogió. Usted puede citar a otras personas. En el sermón sobre la venida de Cristo, él dice esto, lo pone. Hermano, muy importante esto. Yo sé que es un poquito difícil para aquella gente que no le gusta ser creativo, pero no me escriba lo que está escrito aquí palabra por palabra. No me escriba lo que dice el website palabra por palabra. Léalo, coja la idea y elabore. ¿Me entiende? Hay cosas que usted puede citar. Myler dice esto, y cito a Myler. Un párrafo, lo que usted quiera, pero diciendo que es Myler, ¿verdad? Más nada que eso, hay que decirlo. Y no me cite una página de Myler. Me citar 2, 3 oraciones cuando más. Porque si no, el trabajo lo hizo Myler, ¿no? No lo hizo. Pero, ok. Estoy muy interesado en que todo el mundo me entienda lo que necesita traer la semana que viene. ¿Quién no entiende lo que tiene que traer la semana que viene? ¿Quién no entiende, o quién entiende algo? Los temas que no estén en el sílabo tiene que preguntárselo a usted primero. Sí, eso yo lo dije aquí.
en el... Pero sí es un tema nuevo. Sí, exacto. Por ejemplo, podría ser un tema también acerca de la apologética. Mientras que sea sobre la iglesia, sí. Mira, aquí está lo que salió en el sílabo. Tópicos posibles, la iglesia de Israel. Los diferentes gobiernos de la iglesia. La iglesia y el reino. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Ese está relacionado con ¿lo ves? Ahora, otro tema relacionado con la iglesia, ¿verdad? Consultar con el profesor antes. Porque hay gente que coge un tema que le gusta a ellos, pero no tiene nada que ver con eso. Perfecto, yo tengo una duda. Cuando usted dice un bosquejo, usted dice como un esquema de lo que yo pienso hacer en mi trabajo. No es traer, por ejemplo, la introducción, un párrafo de introducción. Es decir, simplemente, como por ejemplo, la introducción, decir por qué es relevante el tema que voy a tocar. O sea, una oración. Con el cuerpo del trabajo, si yo primero voy a hablar de los tipos de gobierno, después voy a explicar su base bíblica, después lo voy a comparar y después voy a arribar a conclusiones. Exacto, el esqueleto. Y en la conclusión, Porque posiblemente, como digo ella, no puede poner mucho, porque todavía no sabe, ¿verdad? Pero, para decir algo, me gusta este tema porque... y la bibliografía, por ejemplo, puedo traer 5 fuentes bibliográficas que haya encontrado acerca del tema. ¿verdad? Exacto. Bueno, eso de la bibliografía sí puede entrar bastante, porque si usted tiene delante, una de las formas de hacer los trabajos, los que han estado aquí en la universidad, ellos saben que es así. El problema de los trabajos es coger temas que no tienen información de uno de sacar. ¿Entiendes? Hay cosas muy bonitas, pero no hay source para buscar, no hay fuente. ¿Entiendes? Entonces, yo le aconsejo siempre a usted ser una esponja. Ve, acumule 2 o 3 libros buenos de teología, sobre el tema ese. Vaya a la librería, se puede comprar un libro sobre el tema que usted escogió. O coge 2 o 3 websites de esto, pone copy and paste y lo guarda en su computadora. Cuestión de cuando va a hacer esto, ya usted puede poner eso. Aunque no lo use después, no importa. Pero por lo menos usted está obligado a buscar fuentes para trabajar. Obviamente, usted puede poner esto, pero no necesariamente este es el único que trabaja. Y en la conclusión también podemos poner, aunque nosotros todavía no tenemos la conclusión, lo que nosotros pensamos que vamos a concluir. Sí, eso puede cambiar. Puede cambiar. Puede cambiar, claro que sí. Eso me ha pasado a mí 1.000.000 de veces. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿a qué se parece? ¿Qué se parece este esquema? A las tareas que más, que ustedes todos los domingos. Un sermón. Sermón. Eso es como un sermón. Maraita, Ajá. En otras palabras, que todos los domingos yo tengo que hacer eso. Más o menos. Entonces, de cierta forma, yo lo estoy obligando a usted hasta que usted prepare también. Vamos a decir, una forma de sermón. No un sermón bien definido, pero algo parecido a un sermón. Porque es muy importante la conclusión. ¿Verdad? Usted puede decir cosas muy bonitas, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Verdad? Ese avión que tiene que aterrizar, ¿entiendes? En algún lugar. No se puede quedar toda la vida allá en las nubes, pues la gasolina se le gasta. Ese avión tiene que aterrizar. Es decir, todo lo que usted aprendió es útil ¿para qué? Para esto, para lo otro. ¿Cómo le ayudó en su vida? Como cristiano, como un estudioso de la palabra de Dios, ¿cómo le ayudó? Esa es la idea. Antonio, ¿cuál es la diferencia entre este trabajo y por lo menos, como usted dice que lo compara un sermón a un estudio, los estudios que estamos dando los domingos en la noche, ¿es igual? Todos en los esquemas se parecen. ¿Cuántos de ustedes aquí han dado homilética? Okay. Los que han dado homilética saben que hay varios tipos de sermones, ¿verdad? A ver, ¿cuál es uno de los sermones que hay? Ok, es positivo. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que el sermón es positivo. Que es más de... Ahí lo dice la palabra. Coge un tema y lo expone. De una idea va un versículo. Puede coger un versículo o un pasaje. Y se queda dentro de ese versículo y de ese pasaje. No es como un tema, un sermón temático. Este se queda en el pasaje o en el texto, ¿verdad? El sermón
sermón expositivo. El temático se va a toda la Biblia buscando lo que enseña sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, textual, hay un sermón que es textual, que es parecido al expositivo textual. Está el sermón bibliográfico, que por ejemplo, vamos a estudiar la vida de San Pablo, ¿verdad? La vida de Pedro. Entonces, parecido al temático, porque cogemos el tema de San Pablo y estudiamos su vida en la Biblia. Lo que dice la Biblia sobre la vida de él, que de cierta forma es parecido al temático, pero es sobre un personaje de la Biblia, ¿verdad? Entonces sí, se parece a un sermón, claro. Ahora, en el estudio del domingo por la noche, usted dice, se puede parecer a cualquiera de estos. Normalmente, a mí me gusta este tipo de predicación, que es la expositiva. Por ejemplo, ahora mismo, en estos meses, he estado predicando textual. Pongo un versículo y lo pongo, ¿verdad? Pero a mí normalmente lo que me gusta es esto, que es más, no sé, lo veo más, uno disfruta más y la gente aprende más y va a dar más trabajo también, porque uno tiene que estudiar más. Contexto, el texto, el histórico, qué sé yo. Ok, pero bueno, volviendo a la tarea, todos estamos claros ahí, ¿verdad? Ok, vamos a orar. La hermana dice que oró por una muchachita. Kaylin Rodríguez. Kenny Rodríguez. Kaylin. Ok, ¿quién más? ¿Tiene una necesidad de oración aquí? Yo hoy saqué 2 pasajes para Chile, para mi hija y para mí, para ir a ver a mi mamá, y me gustaría llegar a tiempo. ¿Está grave? Sí, él tiene cáncer. Ya no se puede parar de la cama, está tratado pulmón, hígado. Tremenda. ¿Es cristiano? Sí, gracias al Señor. Lo más importante, ¿verdad? Hace poco, inclusive ahora ella hace células los días jueves en la casa de ella. ¿Cómo se llama ella, hermano? Elsa Morales Camilo. Gracias. Vamos a orar por eso. Repite el nombre otra vez, hermano. Kaylin Rodríguez. Kaylin Rodríguez. Un hermano que quiera orar. No, porque ore por mi hermano que mañana no quieran de lo mismo. Bueno, varias personas aquí, déjenme poner aquí. Nos acordamos, Kaylin, Elsa y Pastor, Carlos. Ok. Sí, hermano. Adelante, Ah, una amiga mía me pidió que por favor, no es cristiana, escuche, no es cristiana, es mormona, me pidió que ore por ella, yo le dije que tenemos el miércoles clase, para que ella va a dar el examen para sacar la enfermería, el certificado de... ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Amalia. Marlene. Amalia. O Amalia. Sí, mal de los oídos. Kaylin quiere sacar. Marlene, Amalia. ¿Quién quiere dirigirnos oración, hermano? Kaylin Marlene. A ver, hermana Araceli, dirigirnos oración. Por favor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos diste, Señor, de vida. Gracias por tus cuidados, tus bendiciones, Señor, por acordarte, Señor, de nosotros y bendecirnos, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor, que nos encontramos reunidos, exponiendo, Señor, tu palabra, Señor, aprendiendo de ella, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos brinda, Señor. Te rogamos, Señor, que escuche nuestra oración, Señor. Oramos por la niña Kaylin Rodríguez, Señor, que seas tú, Señor, sanando toda enfermedad que ella tenga, Señor, que seas tú tomando el control del crecimiento de ella, Señor. Tú eres su creador, Señor, tú la formaste, Padre. Te rogamos para que seas tú, Señor, desarrollando su cuerpo, Señor, todas sus células que sean buenas, Señor, y se restauren, Señor. Gracias. Te rogamos también, Señor, por la madre Elsa Rodríguez del hermano. Te rogamos para que seas tú, Señor, teniendo misericordia de esta familia, Señor. Tú sabes, conoces sus corazones, Señor. Sabes que en ellos, Señor, hay amor por ti, Señor, hay obediencia y hay temor, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú mirando por ellos, Señor, y permítale a este hijo, Señor, poder ver a su madre y por poder tenerla, Señor,
de nuevo, Padre precioso, Señor, ten misericordia y consérvale, Señor, la vida, Padre precioso, Señor. Que tengan ellos buen viaje, Señor, y que todo vuelvan bien, Señor. Te rogamos por esta mujer Amalia, Señor, que tú la conoces, Señor, y ella tiene esta necesidad, Señor. En este momento de necesidad busca de ti, Señor, porque sabemos que nosotros tenemos el Dios verdadero, Señor, y tiene la inquietud de que oremos por ella porque ella sabe quién es nuestro Dios, Señor. Por eso acudimos a ti para que seas tú abriendo su corazón y su mente al verdadero evangelio, Señor, para que tú le des la gran oportunidad de conocerte, Señor, verdaderamente. Permite, Señor, si es tu voluntad, que le den este papel, Señor, que ella necesita, Padre precioso. Te rogamos, Señor, que seas tú con nosotros y que no te vayas, Señor, de nosotros, que permanezcas, Señor, y permítenos llegar sanos y salvos a nuestros hogares, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos todavía no tienen el papelito de la clase? A ver, levante la mano que no tienen el papelito. Sí, Alejandro, nada más. La hermana ya dijo. ¿Y alguien más? Okay. Va a variar. Bendito va a variar. Para variar. Ok, hermano, hoy solamente lo que vamos a hacer es esto. Como este es un tema que es complicado, la relación de la iglesia y Israel, yo voy solamente a hablar sobre dos opiniones sobre este tema. Dos opiniones que ya aquí se han hablado, ¿verdad? Pero separamos una clase específicamente para eso. ¿Por qué? Porque mientras el tiempo pasa, usted se va a encontrar que usted, si no domina eso, puede lucir mal cuando vaya a explicarlo. Entonces, vamos a hablar sobre la diferencia entre la iglesia e Israel y también las opiniones que hay sobre la idea de si la iglesia ocupó el lugar de Israel, si Israel sigue como el pueblo de Dios todavía o no. Entonces, para eso vamos a usar el autor, que es uno de ellos, que los que han leído sobre el tema este en el autor, ¿cuál usted cree que es la opinión del autor? A ver, lo que leyeron Israel y la iglesia en el libro de Teología Sistemática de Mailer. ¿Cuál es la opinión del autor? Uno solo, a ver, uno solo, levanta la mano. A ver, hermano. A mí me parece, o bueno, no, claro, bueno, amor, es que es mi opinión, me parece que cree que no es la misma cosa, que la iglesia es la iglesia y que Israel. A ver, otra opinión, diferente a la de ella. Yo lo que leí, entendí que Dios va a tratar con Israel en otro momento, ¿entiendes? Pero que no ha descartado a Israel, que sí lo ama, pero no está peleando. Hay algún momento que va a tratar específicamente con ese punto y lo va a hacer ver. Pero no ahora, no es el tiempo para que ellos siguen aferrados a su creencia que Cristo no es el Mesías. Y ese No, pero la pregunta es si la iglesia sustituyó a Israel. Es la pregunta. Es decir, ¿cuál es la opinión de Mailer sobre ese tema? ¿Entiendes? Sí. Es lo que yo estoy preguntando. Yo creo que están, no que se sentido, sino que están distancionados. Israel es Israel y la iglesia es Israel, porque la iglesia es con fe y Israel todavía sigue con la ley, Y nosotros estamos en la fe. Sí, pero no tiene nada que ver con la fe, ni con la ley, ni nada de eso. Tiene que ver con esa pregunta. ¿Sustituyó la iglesia a Israel o no? No. Según Mailer. No la sustituyó. A ver, hermano. Sí, según yo recuerdo cuando estudiamos eso, él sostiene la tesis de que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y de que incluso el Apocalipsis habla del papel que jugará en el milenio el pueblo de Israel. Y que la iglesia que empezó según él en Pentecostés viene a ser otra cosa diferente del pueblo de Israel. Los que están en el pueblo de Israel que aceptan a Cristo forman parte de la iglesia. No, dime lo que tú crees. Pues, No. Si quieres hablar, que diga. Sí, eso. dilo.
Ok, entonces lo que tú dices es que él, resumiendo lo que tú piensas que él escribió. Es decir, que él sostiene que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y que la iglesia es algo que empezó en Pentecostés y que viene más ligado. Es decir, comparto lo que decía el hermano, de que la iglesia viene más ligada a la fe en Jesucristo y que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y que incluso, si mal no recuerdo, cuando él está hablando del tema, él menciona que cuando se habla en el Apocalipsis se habla de que Israel va a volver a tomar su lugar como el pueblo escogido de Dios y va a jugar un papel en los tiempos finales. Myler no está ni en contra ni a favor. Si usted lee bien, es más, que él empieza aquí, prácticamente con esa, en el libro es 1048. Dice, un segundo tema especializado es el relativo a la relación de Israel con la iglesia. Ahora dice, aquí nos encontramos con opiniones e incluso discusiones que se diferencian de forma amplia y clara. Por una parte, algunos teólogos reformados ven al Israel literal como absorbido o desplazado por la iglesia o por el Israel espiritual. Eso es muy importante. Para el teólogo reformado y católico, los dos piensan lo mismo sobre esto. Israel dejó de existir. Eso es lo que la teología reformada enseña. Católica y la reformada enseñan lo mismo sobre esto. Israel dejó de existir. Es decir, ya Dios está obrando a través de la iglesia. Israel ya no existe para el plan de Dios ni para la economía de Dios. Pero No no existe. existe ahora ni va a existir ya más. Se acabó. Israel dejó de existir. Esa es la teología católica y la teología reformada. Ahora, dentro de los reformados hay movimientos que no creen eso 100%. No. El mesiánico no tiene nada que ver con eso. La teología reformada en los últimos años ha sufrido un poco de cambio. Por ejemplo, un teólogo o un pastor muy conocido es MacArthur, ¿no? Que él comparte bastante de la teología reformada, pero él no cree ese punto. MacArthur piensa, como los dispensacionalistas, que sí, que Israel sí tiene un lugar en la economía de Dios y que Israel es diferente al pueblo, a la iglesia. Ahora, pero MacArthur es una excepción, ¿verdad? Vamos a estar claros con eso, ¿eh? Es como nosotros decimos, o sea, generalmente los teólogos reformados piensan que Dios terminó con Israel. Yo tuve una experiencia en Israel, cuando fuimos allá, había un pastor presbiteriano y estábamos en una iglesia, llegamos a una iglesia, yo le he hablado a ustedes, una iglesia bautista que hay en Belén. Belén está en la parte palestina, donde son enemigos acérrimos de los israelitas, de los judíos. Entonces, pero esa iglesia que está en Belén, el pastor empezó a hablar. El pastor era un héroe, el pastor un hombre con cuchillazos dados, con balazos dados. Y mataron al hermano. ¿Usted estaba ahí? Sí, exacto. El hermano lo mataron. En el primer viaje que yo fui, había un pastor presbiteriano en el grupo. No en este que fuimos ahora, en el primero. Y entonces, el pastor, para fíjense lo que son las teologías, cómo la teología mueve a la gente. Ese hombre tiene una teología dispensacionalista. Quiere decir que Dios tiene un plan con Israel hoy. Que Dios no ha terminado con Israel. Que la iglesia e Israel son dos entidades diferentes. Eso es lo que él cree. Y él, siendo árabe, porque él no es judío, ama al pueblo de Israel y dice que el pueblo de Israel es algo, o es el pueblo que Dios todavía está trabajando con él. Ahora, en una comunidad, que decir eso es casi un delito. Entonces él estaba hablando en contra de la teología de la sustitución, de reemplazo, que es la teología reformada. No, porque yo he oído que la gente habla de que Israel fue reemplazado por la iglesia, pero eso yo no creo que es así. Y estaba el pastor presbiteriano allí que cree eso. Y el pastor presbiteriano tuvo la osadía de decirle, hermano, no estamos interesados en su teología. Queremos oír
su vida aquí. Óigame, digo la osadía, porque aunque yo no esté de acuerdo con ese hombre, vamos a suponer que yo no estuviera de acuerdo con ese hombre para mí tenía todo el derecho de hablar de lo que él creía. Primero, estábamos en la iglesia de él, vamos a empezar por ahí, nosotros éramos visitantes ahí. Y segundo, que esa teología de él lo sostiene todos los días. Él cree que el pueblo de Israel, todavía Dios no ha terminado con él, y Dios tiene un plan con ellos, y él está exponiendo su vida por esa creencia. Y aquel americanito que nunca en su vida ha sufrido por su fe, se atrevió a decirle eso a ese hombre, que para mí es como un héroe. Y él con mucha prudencia le dijo: mi hermano, yo lo entiendo usted, pero si yo creyera lo que usted cree, yo no estuviera aquí, porque yo fuera un enemigo entonces de Israel. Aquello terminó bastante bien, ¿entiendes? Pero la teología es algo que nos mueve a hacer cosas en la vida. Es decir, la teología no solamente es tener conocimiento aquí. La teología lo mueve a usted en su vida a tomar decisiones drásticas, como ese hombre. Exponer su vida. Y allí nos enseñó un tiro que le dieron aquí, al hermano lo mataron, que era de la iglesia. Una iglesia increíble, una iglesia de aquí de Estados Unidos, una iglesia bautista. Lo mataron sí, los enemigos de Israel, porque ellos dicen lo mismo que dice la teología dispensacionalista, que Israel no, Dios no ha terminado con ellos. Pero yo dije, wow, hasta aquí en el medio de Israel se está hablando de esta controversia. En el grupo solamente estaba ese señor que creía eso, y el guía, que era un judío, dijo, no, pero he has the right to talk, because he's the pastor of this church, and he should say whatever he wants. Y todo el mundo se cayó, porque era verdad. Ahora, la teología mueve a la gente. Si usted cree una cosa, lo va a mover en su vida. Su vida va a responder de acuerdo a lo que usted cree. ¿Verdad? Entonces, tenemos que, a veces hay cosas, puede ser que yo no esté de acuerdo con una persona en ciertos momentos, pero yo digo, bueno, yo tengo que oírlo, ¿verdad? Hubiera sido mejor que se hubiera determinado el Señor y él le hubiera dicho, mire, yo no creo en eso, pero le agradezco su testimonio, qué sé yo. Pienso yo, ¿no? Ok, entonces algunos de ustedes me dijeron lo que ustedes creen que enseña el señor Mailer. Vamos a leer lo que él dice. Él está, vamos a decir, en el medio, si lo interpretamos bien. Dice aquí, estoy en la página 1048. Por una parte, algunos teólogos reformados ven al Israel literal como absorbido o desplazado por la iglesia o por el Israel espiritual. No se deja nada por cumplir en relación con Israel literal. ¿Ves? Lo acabamos de decir. En consecuencia, no es necesario un milenio en el que los judíos serán devueltos a un puesto destacado de la obra de Dios. Por otra parte, los dispensacionalistas consideran que Israel y la iglesia son dos entidades eternamente separadas con las que Dios trata de forma diferente. Ahora, repetimos aquí la opinión del dice, como un teólogo ha señalado, la verdad aquí, como en tantos otros asuntos, está en alguna parte entre ambos polos. Es decir, esa es la tesis de él, que las dos cosas se tienen que balancear. Hay momentos en que la iglesia tomó cosas del pueblo de Israel, promesas, bendiciones, pero no necesariamente el pueblo de Israel dejó de existir. Dice aquí, primero señalamos que el Israel espiritual en muchos aspectos ha ocupado el lugar del Israel literal. Claro que sí. Y pasa que hablan de eso. Pablo resalta este punto en Romanos y en Gálatas. Por ejemplo, escribió, no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu y no según la letra. Romanos 2:28-29. Y a los Gálatas le escribió
Si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Otros pasajes pertinentes incluyen Romanos 4, 16, 18 y 9. Entonces dice aquí, además deberíamos observar que algunas de las promesas dirigidas al Israel literal en el Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento las consideran cumplidas en el Israel espiritual, es decir, en la iglesia. Entonces ahora cita Osea para probar eso. Ahora, si usted va aquí al final, dice, sin embargo, viene siendo casi la mitad de la página, un poquito abajo. Sin embargo, hay futuro para el Israel nacional. ¿Se dan cuenta? Que él está en ambos lados. Él piensa que hay cosas que la iglesia sustituyó a Israel, pero Israel no dejó de existir completamente en la economía de Dios. Hay futuro para el Israel nacional. Todavía es el pueblo especial de Dios, habiendo declarado que el rechazo de Israel ha significado la reconciliación del mundo. Pablo pregunta, ¿qué será su admisión? Hablando del Israel físico, sino la vida entre los muertos. Romanos 11:15. El futuro es brillante para Israel. Luego, todo Israel será salvo. No obstante, Israel será salvo entrando, ¿qué dice ahí? En la iglesia. Esto es muy importante, lo que viene ahora. Al igual que lo hacen los gentiles. No hay ninguna declaración en el Nuevo Testamento que suponga otro tipo de base para la salvación. Yo quiero que ustedes me digan por qué es importante ese punto. A ver. Porque si no, A ver, me levanto la mano. A ver. Porque como que aclara que al final todo el mundo, ya sea el pueblo, los judíos o ya sean los gentiles, la única manera de alcanzar la salvación es por la fe en Jesucristo. Porque Exacto. ellos al final también van a Exacto. Ese punto es muy importante. Es decir, aunque creamos que hay un Israel nacional, ¿verdad? Que Dios tiene planes con ellos, etcétera, etcétera, todavía el Israel nacional necesita al Mesías. Es decir, entonces la iglesia se salva, los gentiles, ¿no? Se salvan ¿cómo? Por Jesucristo. Y los judíos se salvan por fe también en Cristo. Hay que aclarar fe en quién, en Cristo. A ver, hermano. Sí, yo creo que, es decir, Dios desde el principio, la salvación a través de Cristo se estableció incluso en el Antiguo Testamento. Porque desde que Dios llama a Abraham, dijo que de él saldría, ¿verdad? De su descendencia, donde serían bendecidas todo el mundo, o sea, todas las personas en la humanidad. Entonces, es decir, de ahí estamos hablando de que él a través de la descendencia de Abraham iba a venir la salvación, ¿verdad? Al ser humano. Entonces, un paréntesis ahí. Y le pregunto a todos ustedes, porque él me llevó a eso. Abraham, escuchen la pregunta. ¿Abraham era parte de Israel? bueno, Abraham fue el que ya fue llamado para establecer el pueblo de Israel. ¿Dónde comienza entonces a llamarse Israel? Bueno, desde que comenzó la descendencia de Abraham. ¿Abraham era judío? No, porque el judío procede El padre de de la Judá. fe, que trajo la fe. Fíjense qué curioso esto, ¿eh? Ok, entonces, ¿era Abraham parte del pueblo de Israel? Del pueblo hebreo, sí, pero No, del pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿Noé era parte del pueblo de Israel? No es No, establecido todavía. futuro. ¿No? ¿Cómo se salvaron esa gente? Por la fe. Por la fe. Pero no necesariamente eran del pueblo de Israel. Ni tenían los mandamientos, ni tenían la ley, ni tenían nada de eso. Y después volvieron a la fe con la Jesucristo. salvación. Pero bueno, de el la punto fe. tuyo sigue. Tú estabas diciendo que la fe viene desde Abraham. Entonces vemos de que la salvación siempre ha sido a través de la fe, ¿verdad? Como todos los hombres de la fe. Ahora, es decir, cuando se estableció, es que Dios en su omnisciencia, ¿no? Estableció primero el pueblo de Israel para traer toda la base de la salvación, es decir, la ley que nos demostraba que ningún ser humano podía ser salvo por él mismo, ¿verdad?
proveyó el Mesías, que es Jesucristo, ¿verdad? A través de la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob y del rey David, y estableció a través del rey David que su descendencia iba a permanecer por los siglos de los siglos, que es hablando del Mesías. Y después de eso se proveyó realmente la salvación a través de la fe, porque una vez que nosotros quedamos convencidos a través de la ley que ninguno de nosotros podemos cumplirlo, entonces es cuando Cristo aparece, ¿verdad?, en la escena y estableció la salvación como tal. Pero el pueblo de Israel, una vez que la iglesia aparece en el escenario, digamos, después de la muerte y resurrección de Cristo y estableció en Pentecostés la iglesia, el pueblo de Israel hasta cierto punto queda relegado a un segundo plano, pero no desechado, porque las profecías bíblicas, tanto de los profetas como el Apocalipsis, habla de que Dios todavía va a tratar con su pueblo. Y será la última semana de Daniel que hablamos, ¿verdad? Que son los 7 años que quedan del gobierno como tal del ser humano hasta que venga Cristo, ¿verdad? Que va a ser Dios va a tratar con su pueblo y con el resto del mundo. Vamos a ir un momentito a la Biblia. Romanos capítulo 11, ¿sí? No, que yo tenía una duda y ya que él está hablando de eso. Sí. Si quieres, puedo explicar eso, pero después, porque yo tengo duda con relación a las personas que, es decir, a los que no tienen una creencia intencionalista, ¿qué hacen con esta parte? Cuando habla del pueblo de Israel como las personas que van a evangelizar este tiempo, ¿cuál es mi interpretación? Bueno, él habla ahí de eso. Él habla, el autor habla un poquito de eso, ¿entiendes? Miren, mi experiencia, yo le voy a ser sincero, yo soy muy dado a pensar como él, ¿me entiendes? Yo no soy un dispensacionalista de eso de arranca pescuezo de poco, ¿me entiendes? Yo pienso que eso que dice él, yo lo veo en la Biblia, ¿me entiendes? La cuestión de la iglesia ocupando ciertas bendiciones que eran para el pueblo de Israel, que la tiene hoy la iglesia. Ahora, no podemos juzgar lo que es la teología con respecto al pueblo de Israel en este momento en que nosotros estamos. Nosotros estamos en este momento como en una especie de paréntesis, porque Pablo lo enseña. ¿Sí? Hay un paréntesis en la historia de Dios obrando. Podemos decir, esta es la edad de la iglesia, ¿verdad? Estos 2000 años que hemos vivido, todo es la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y Pablo habla que va a haber un resurgimiento en Israel, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir un momentico al capítulo 11. En el caso de los reformados, sencillamente no lo entienden así. Y entienden lo que dijimos al principio, que eso es simbólico, que está hablando de simbolismo. Y que eso sencillamente la iglesia ocupó el lugar. Y que el libro de Apocalipsis, que vamos a tocarlo también, es también simbólico y que no tiene nada que ver con la realidad, la teología de la Biblia. Hay teólogos reformados que no se tragan eso tampoco, ¿entiendes? Entonces, por eso tenemos, como dije, teólogos dentro de los reformados que no aceptan ese punto de vista y aceptan que sí, que Israel sí tiene un lugar, como Mailer. Mailer es considerado un calvinista moderado. Mailer no es un arminiano. Mailer es considerado un calvinista moderado. Es decir, él no comparte los 5 puntos calvinistas, sino creo que 3 puntos calvinistas nada más. Pero él es considerado moderado. Es decir, por eso hay cosas en él que suenan bastante reformadas. Pero pero no entendí mucho lo del simbólico. Como que, ¿qué quiere decir como que simbólico? Vamos a ir para allá porque eso lo hablamos ahí en el próximo punto. Pero vamos a eso yo lo hablo ahí cuando hablamos de Apocalipsis. Miren el capítulo 11 de Romanos. Si alguien puede leerme ahí, por favor. Desde el inicio. Ajá, al principio. Capítulo 11, sobre todo, Digo pues, hasta el versículo 4. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Esa pregunta es básica, Sí. ¿verdad? Ahora, nos da la impresión que Dios ha desechado a su pueblo, Sí. ¿verdad? Claro.
Ahora mismo, oye, vaya para atrás 60 años, que no había ni Israel como nación. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La impresión que nos da es así. Pero fíjense lo que les digo, no podemos juzgar la teología por los cambios históricos. Los que se negaron a creer que Israel iba a ser una nación, tuvieron que morderse la lengua. Y yo tengo libros, Bautista, un hombre famoso como B.H. Carroll, por ejemplo, que fue el fundador del Southwestern, el seminario donde yo estoy estudiando, donde él dice que Israel dejó de existir, que no existía. Él escribió en 1870, 80, que Israel todavía era una nación, que Israel jamás volvería a la tierra. Es decir, hay que tener cuidado con uno, hacer teología basado en el momento que está viviendo, porque te puedes equivocar grandemente. Entonces, la teología se hace basada en la Biblia. Hay cosas que ahora mismo dicen, no tiene sentido, pero puedes esperar y quizás tenga sentido. Pero fíjense esa pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. A ver, sigue, hermano. De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ahora, verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, que Pablo dice, aún en el tiempo que él está hablando, habían judíos, ¿qué cosa? Elegidos. Cristianos. Por gracia. Que Dios los escogió, los llamó, aceptaron el Evangelio, están escogidos por la gracia de Dios. Eso ha pasado en toda la historia de que vivimos nosotros. Siempre han habido judíos cristianos, poquitos. Y en los últimos años ha habido una explosión de judíos cristianos. En Israel usted va, y una de las experiencias más grandes que yo tuve, la primera vez, no sé si esta vez no. Nosotros fuimos a una iglesia, hermana, en una iglesia mesiánica en Israel, en Jerusalén. ¿Cuándo fuimos allá? Porque la primera vez fui a una iglesia judía cristiana. ¿Qué experiencia? En el medio de Jerusalén. ¿Qué experiencia? Se reúnen, ¿sabe cuándo se reúnen? El sábado. No. Entonces el pastor me dijo, ¿por qué? Porque tú sabes, yo soy bien chismoso, ¿no? Y yo le dije, venga, ¿y ustedes por qué se reúnen el sábado? Me dijo, no, el problema es que aquí el domingo es un día como otro cualquiera, como el lunes en Estados Unidos, ¿no? En otras palabras, no, al revés. Me dijo, el sábado, ¿cómo fue la cosa? El sábado todo el mundo está sin trabajo, pero el domingo la gente trabaja. Entonces la gente no viene a la iglesia, no viene. Si yo tengo el servicio el domingo, la gente no viene. Entonces tengo que tenerlo el sábado porque es un día de descanso como es el domingo para aquí. Fíjate que curioso eso, ¿eh? Entonces tienen un templo allí en Jerusalén impresionante. Y ayudan a los refugiados, y el gobierno de Israel está metido allí porque tienen un programa. Estados Unidos le ayuda a esa iglesia mesiánica. Porque en Israel, déjenme decir, Israel es uno de los lugares que más refugiados hay en el mundo. Todos los países árabes quieren vivir en Israel. Todos. Es el país más próspero que hay en el alrededor. Es la única democracia que existe. Yo encontré muchos refugiados de Etiopía, de Egipto, muchas partes de Etiopía y de Libia, de todas partes. ¿Quién los atiende? Los cristianos judíos. Y el gobierno va donde están ellos a pedir ayuda. Una cosa impresionante. Y los servicios son en hebreo y en inglés. Te ponen las palabras en hebreo y las palabras en inglés. Si vamos el año que viene, los que quieran ir, yo voy a pedir que nos lleven a ese templo. Impresionantísimo eso. Ahora, siempre ha habido un remanente. Pablo dice, en mi tiempo hay un remanente que ha sido salvo. Y siempre va a existir un remanente. Dios no ha desechado a su pueblo. Es decir, es difícil ignorar estos pasajes. Es bien difícil ignorar estos pasajes. Y no solamente ese, otros pasajes ahí en el libro de Romanos.
Pero para terminar con esta cuestión de Israel y el simbolismo, muchas personas pues hablan del libro de Apocalipsis y nunca lo han leído. Yo he encontrado personas que me hablan del libro de Apocalipsis y nunca lo han leído. Por la razón que sea, nunca lo han leído. Ahora, yo voy a pedirle que busquen un momentito este libro, el libro de Apocalipsis, y me lean el capítulo 1, verso 3. Sí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué dice sobre el libro de Apocalipsis ese versículo? Esa es la última parte, la primera. ¿Qué lee? Bienaventurado el que estudia este libro, el que lee este libro. No dice, este libro no lo lean, este libro está lleno de cosas raras. No, dice, bienaventurado el que estudia este libro. No dice que no lo lee, que no es para hoy, nada de eso. Es decir, el libro es un libro que debemos de leerlo como parte de la escritura, por algo está ahí, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el argumento más fuerte sobre el pueblo de Israel, o mejor dicho, sobre el pueblo de Israel y sobre el libro de Apocalipsis, es que esto es un libro de símbolos, que hay que interpretarlo como algo simbólico. Yo oí a un teólogo un poco irreverente diciendo, bueno, eso fue Juan que comió algo que le cayó mal en el estómago y tuvo esos sueños y qué sé yo. Yo pensé, este hombre es un irreverente, ¿ok? ¿Cómo él me estaba a estar diciendo a mí que el libro de Apocalipsis es un libro de una persona? Pero llegan a ese extremo porque yo lo he oído, ¿entiendes? Católicos y reformados, que los dos creen lo mismo sobre este tópico que estamos hablando. Es decir, este tópico de que el Apocalipsis es simbólico, lo creen los católicos y lo creen los reformados. Por una sencilla razón, porque el teólogo que usó los reformadores del siglo XVI o siglo XV fue para esto, fue precisamente la teología de Agustín. Y Agustín dijo eso en el siglo IV. Con respecto a este tópico, ellos siguieron, yo he explicado eso aquí otras veces ya, la teología de Agustín. La Iglesia Católica cree la teología de Agustín en ese aspecto y la Iglesia Reformada cree la teología de Agustín en ese aspecto. Y Agustín fue el que dijo que el libro de Apocalipsis es un libro de simbolismo. Ahora, ¿por qué el libro de Apocalipsis tiene que ser un libro de simbolismo y no estudiarlo? Porque contradice el punto de que Israel dejó de existir. Es decir, el libro de Apocalipsis es un libro que hace énfasis en el pueblo de Israel en los últimos días. Como acabamos de leer de Romanos, donde Pablo habla que Dios no ha desechado a su pueblo. Ese de Romanos tiene un poco más ahí, hay más argumentos ahí. Pero por ejemplo, usted va al libro de Apocalipsis, el capítulo 7, y si su Biblia es como la mía, hay un título allí que dice los 144.000 sellados. Indiscutiblemente es una referencia al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habla de qué cosa. Bueno, vea ahí un momentico para usted vea. Verso 4. Y oí el número de los sellados. Está hablando Juan, que está en el Espíritu. Ya Juan en el capítulo 4 se fue y está en el Espíritu en la presencia de Dios. Está el evangelista o el apóstol Juan. Y el número de los 144.000 sellados de todas las tribus, ¿de quién? De Israel. Para mí, el problema no está en el libro. El problema está en que el libro contradice el punto de vista teológico mío. Y por eso no me conviene que el libro sea real. Porque el libro de Apocalipsis es un libro que habla mucho del pueblo de Israel. Mucho. Y por ejemplo, las primeras páginas del libro hablan de iglesias que existieron en diferentes lugares. Si el libro todo es simbolismo, también esas iglesias son simbolismo. Y esas iglesias existieron históricamente, se puede ir al lugar donde estaban y todo. No habían templos, pero se sabe los lugares donde visitó San Pablo y una serie de cosas.
Colosa, Tiatira, Esmirna, todas las iglesias del capítulo 1 y capítulo 2 que habla Juan. Es decir, en iglesias reales, en lugares reales que existieron. Yo no entiendo sí por qué la oposición a algo que está bastante claro en la Biblia. Hermana, yo le voy a decir, y ojalá que Dios nos ayude para que nosotros no hagamos lo mismo, porque podemos ser tentados a hacer lo mismo. Yo siempre he dicho que la teología no es la Biblia. ¿Ustedes entienden esa afirmación mía? La teología no es la Biblia. La teología es las opiniones que se forman el ser Sí, humano señor. al estudiar. Correcto. Y yo le voy a decir Y al algo. estudiar no la Biblia, Yo le voy a tenemos decir muchas algo. otras opiniones de otras personas. Yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos que ser humildes y a veces afirmar que hay cosas en la Biblia que no se entienden. Cuando usted cree que usted puede explicar todo en la Biblia, usted se mete en tremendo problema. Porque hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, una de las cosas más grandes que no tiene sentido y que la gente se pone a pelear es hablar del libre albedrío y hablar de la soberanía de Dios. Eso, la Biblia habla de las dos cosas. Sin embargo, cuando usted lo analiza, se contradice. ¿Por qué? Dios es soberano, ¿verdad? Dios hace lo que Dios quiera, cuando Él quiera. Ese es el punto de Dios. Sin embargo, el hombre es responsable. ¿Verdad? Esas dos cosas están en la Biblia. El hombre es responsable, pero sin embargo Dios es soberano y lo que va a pasar es lo que Dios ha planeado. ¿Right? Y es el plan eterno de Dios, pero el hombre es responsable. Esas dos ideas usted no las puede meter en la misma caja. Spurgeon dijo, que era un predicador calvinista, dijo, estos son como las dos líneas del tren, que nunca se juntan, pero son necesarias para que el tren marche. Entonces, si yo tengo la humildad y decir, yo no puedo explicar eso. Ahora, yo soy un creyente en la Biblia. Si la Biblia lo dice, porque la banco decir. Y si yo no lo puedo entender, who cares? Yo creo en la soberanía de Dios y yo creo en que el hombre es responsable de la libertad del hombre. Yo creo que el pueblo de Israel tiene un lugar en la historia y en la economía de Dios, en los planes de Dios, porque entonces tendría que negar muchos pasajes bíblicos. Pero a la misma vez creo que el pueblo de Israel fue sustituido en algunas cosas y que la iglesia se apropió de muchas promesas que hay para el pueblo de Israel. En sí, que la iglesia haya sustituido o que haya acogido En el momento, promesas, no quiere en decir el que momento, el pueblo haya dejado de existir. claro, no que no haya dejado de existir, que Dios lo ha desechado. Exacto, que haya dejado de existir para Dios, es lo que me refiero. ¿Sí? Porque Pero por ejemplo, en el momento en que vivimos, por donde Dios trabaja, ¿es por el pueblo de Israel o por la iglesia? Por la iglesia. Entonces, de cierta forma, la iglesia ha ocupado el lugar del pueblo de Israel. Ahora, para mí, temporalmente. Porque si usted sigue leyendo el libro de Apocalipsis, parece que todo va a regresar al pueblo de Israel. Ahí sigue usted leyendo, leímos ahí de la cuestión del capítulo, pero el capítulo 14 también habla del cántico otra vez de los 144.000 sellados. Y se habla de los dos testigos. ¿Qué capítulo? 14. Y capítulo 20 te habla del establecimiento del reino milenial. Cristo establecerá un milenio sobre esta tierra. ¿Desde dónde? Vamos a leer un momentico ahí para usted ver. 20. Capítulo 20. No, nomás que lo mencioné. 14 fue una referencia. Estoy leyendo ahora el 19, la última parte. Porque había una parte ahí. Okay. En el capítulo 20, Versículo 4.
No, quiero ver que menciona aquí cuando ok, vamos a ir ahí mismo en el capítulo 20, el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Realmente ese no era el versículo, pero bueno. De que van a reinar Cristo. Lo que estoy buscando es cuando dice, creo que en el capítulo 20, que se reunió todas las naciones para destruir a Israel. Creo que es el capítulo 21, ¿no? No, es el 27 en adelante. El 7 del pastor. El 7 en adelante. Ajá. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Qué ciudad sería? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, etcétera, etcétera. Okay. Y después vemos aquí la nueva Jerusalén, que viene como una cosa ataviada, etcétera, etcétera, en el capítulo 21 y 22. Es decir, todo el libro es una referencia, de alguna manera, al pueblo de Israel. Desde los primeros pasajes, se ve todo el libro. Entonces yo entiendo, si yo tengo una posición donde yo digo que el pueblo de Israel dejó de existir como, bueno, ese libro, de cierta forma, contradice lo que yo digo, ¿verdad? Porque constantemente me está hablando de Israel, de los 144.000, de las tribus de Israel, de la ciudad, del nombre de los... todo. Ahora, eso, yo le digo, Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra. Y cuando hayan cosas que yo no entiendo, sencillamente aceptar lo que dice la Biblia. Pero hay cosas que tú no puedes explicar. Bueno, había un pastor que dijo, yo creo de la Biblia hasta los mapas que tiene la Biblia. Se acabó. Dice, y la Biblia dice que Jonás se lo tragó un pez, ¿verdad? Dice, y si dijera que Jonás fue el que se tragó el pez, no lo creo. Porque para Dios no es imposible. Si está ahí, yo no lo entiendo. Puede que contradiga mi teología, ¿verdad? Pero mi teología no es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, vamos a terminar con otro punto de vista de otro teólogo. Ya leímos a Myler, donde Myler hace énfasis en las dos opiniones. Este que está aquí, el papelito de ustedes, y este que está aquí. Dice, la relación de la iglesia con Israel, teología básica, Charles Writing. La iglesia es distinta de Israel y no comenzó hasta el día de Pentecostés. ¿Qué grupo es el que dice? Exacto. Y por lo tanto, no existió durante el periodo del Antiguo Testamento. La distinción entre Israel y la iglesia se verifica por varios hechos. En el Nuevo Testamento se contrastan el Israel natural y los gentiles, después que la iglesia fue claramente establecida. 2. El Israel natural y la iglesia se distinguen claramente, lo que demuestra que la iglesia no es Israel. Entonces él cita ahí 1 Corintios 10:32, si usted quiere lo puede buscar. La distinción que hace el apóstol no tuviera sentido si Israel fuese igual que la iglesia. Gálatas 6:16 no aporta ninguna prueba clara de que la iglesia sea igual a Israel, puesto que Pablo había atacado severamente a los legalistas judíos. Era de esperar que se destacara como objeto de una bendición especial a los judíos. Le hubieran dejado el legalismo y genuinamente seguir lo que dice, nosotros somos los verdaderos Israel. Gálatas 6. La relación de la iglesia con la edad.
Vamos con la historia. La iglesia no existía en los tiempos del Antiguo Testamento, sino que fue constituida el día de Pentecostés. Es peculiar a este periodo presente de tiempo, 4 puntos de evidencia respaldada esta conclusión. Nuestro Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Él no dijo que agregaría a algo ya existente, sino que iba a hacer algo que todavía no había comenzado. La iglesia no podía tener ninguna cabeza en función hasta después de la resurrección de Cristo, por lo tanto no podía existir hasta algún tiempo después que Él hubiera resucitado de los muertos. La iglesia no podía haber sido una entidad operativa con el uso de dones espirituales hasta después de la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque es cuando viene el Espíritu Santo y le da dones a las personas. El carácter de misterio del cuerpo único era desconocido en los tiempos del Antiguo Testamento. En el griego clásico, mysterion significa algo escondido o secreto. Un tiempo cuando no se conocía el secreto, seguido por un tiempo cuando llegó a conocerse. Sabiduría más profunda o más alta que se revela a los iniciados. O sea, la palabra se usaba a la gente que iba a entrar en un grupo. ¿Cuál es el contenido del misterio en estos pasajes? Es que los gentiles serían coherederos, miembros juntamente del cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo por el Evangelio. En el Antiguo Testamento se reveló que los gentiles tendrían parte en el plan redentor de Dios. Desde Génesis 12, que algunos de ustedes hablaron de eso. Así que esa verdad no es misterio, así existía escondida. Pero de que existiera un cuerpo unido en el cual compartirían judíos y gentiles, no se reveló en el Antiguo Testamento. Un examen mediante una concordancia del uso de la palabra cuerpo, rápida y conclusivamente, revela que la idea del cuerpo de Cristo o de cualquier cuerpo en el cual se colocara a los redimidos no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. La primera vez que Pablo empleó la palabra cuerpo refiriéndose al cuerpo de Cristo fue en su extensa discusión de este concepto en 1 Corintios 12 al 25. La próxima vez fue en Romanos 12:5 y todos los otros usos se hallan en Efesios y Colosenses. En Efesios 2:15, un sinónimo para este cuerpo único, verso 16, es un hombre nuevo. Claramente, este misterio era desconocido en el Antiguo Testamento, y porque el cuerpo es el hombre nuevo, no es una continuación de un renacimiento de Israel, aunque hay una continuidad entre los redimidos de todas las edades, simplemente porque ellos son redimidos y su destino común es el cielo. Hay también una descontinuación, porque los redimidos de hoy son colocados en el cuerpo de Cristo y no en alguna especie de Israel. Entonces ahí sigue él hablando sobre el tema que él defiende ahí, y lo que ustedes tienen debajo de Erickson, ya eso lo leímos en el libro ya. Entonces, pueden hacer su trabajo sobre eso si quieren. Hay bastante material ahí. Yo iba a hacer trabajo sobre él y de otra cosa. súper interesante. Pero le digo, tenemos gente muy inteligente y gente muy cristiana en ambos partes, en ambos lados. Es decir, nunca se vuelva religioso que llegue a odiar a su hermano porque no piense igual que usted. Hay que tener cuidado con eso, porque si no caemos en una religiosidad. Hay personas que no van a compartir los gustos nuestros, pero coinciden en que es necesario Cristo para ser salvo. Ese es mi hermano, ¿verdad? Yo sé que ellos quizás están equivocados, pero en el cielo es el examen final, ¿no? Hay argumentos aquí, hay argumentos allá. En mi opinión personal, yo mantengo la opinión de Mailer. El pueblo de Israel continúa y Dios tiene un propósito con él, y la iglesia tiene las bendiciones que también vienen de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel se salva solamente por el único camino que existe. Porque la idea de los dispensacionalistas puede llegar a creer a alguien
que los judíos tienen un, como dicen en inglés, un shortcut para ser salvos. Y usted no encuentra eso en el Nuevo Testamento. No hay un atajo, ¿verdad? Que los judíos tienen una puertecita aquí especial para entrar al cielo. Cristo es el único camino. Lo dijeron todos los profetas y lo dijeron los apóstoles. Pablo, Pedro, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Y hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso es para judíos y para gentiles. Para todos. Así que tenemos que tener cuidado con esa teología. Hay un hombre aquí que a alguna gente le gusta, que se llama John Hagee. John Hagee está más lejos de la verdad con respecto a esto. John Hagee llegó a decir en un libro que escribió que el pueblo de Israel va al cielo por un atajo. Sí, señor. El pueblo de Israel no necesita a Cristo. Oh, sí, sí. Ponga en la Google ahí para que usted vea. John Hagee, ¿qué cree para que el pueblo de Israel se salve? Él cree eso. Él le llama un nombre rarísimo ahí, pero digo, bueno, todos esos nombres están buenos. Un pastor de Texas, de San Antonio, Texas. Ok, hermano, ya terminamos. Yo empecé a trabajar en ese bosquero. Ahora lo entregaríamos la semana que viene. Ok, traigan el bosqueo. La semana que viene vamos a seguir hablando sobre el bosqueo. Oye, ¿no? Bueno, pues entonces